Oremos que el Señor añada bendición a su palabra y pueda abrir nuestro entendimiento para entender lo que a continuación vamos a hablar. Le voy a pedir que esté de pie y vamos a buscar en Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Un texto conocido por muchos, sin embargo le pido que si tiene su Biblia ahí a mano lo pueda buscar o también lo lee ahí en nuestra pantalla y dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así de pie oremos. Le pido que bendiga mi vida. Deseo ser un instrumento de Dios para poder trasladar lo que Él tiene para todos los que estamos aquí hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos a esta hora, Señor. Nos encaminamos a la mesa donde tienes el alimento para nuestras almas. Queremos llegar con una actitud correcta, queremos llegar con una actitud dispuesta y con un ánimo pronto. Aparta de nosotros cualquier pensamiento que sea contrario. Aparta de nosotros una actitud que sirva de distracción. Cualquier cosa que Satanás quiera poner para distraernos de lo que tú quieras hablarnos en esta mañana, te pedimos que la apartes. Señor, nos declaramos buena tierra. Nos declaramos de esa tierra donde tu palabra, que es buena semilla y no lo dudamos, va a caer y va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Nos encontramos en el cierre de un año más que Dios nos ha permitido. Algunos ya dan por hecho que este mes es casi imposible emprender o lograr algunas cosas. Y lo digo porque platicando con algunas personas yo me he dado cuenta que se expresan como que ya todo lo que uno se proponga hacer estará para el 2020. Y si bien apenas han pasado una semana del mes de diciembre, pero algunos ya decimos, lo dejamos para el 2020, este año ya se fue. ¿Cierto? Decimos, no, este año ya se fue. Ya es pocos los días que quedan. Y si bien la fiesta, las actividades, los compromisos sociales son frecuentes, pero también, hermanos, es importante que desde ya, si estamos viendo que este año ya se ha ido, que este último mes está pasando tan rápido, nos pongamos a pensar de las cosas más importantes para el 2020. De las cosas más importantes para el 2020. En el libro del profeta Isaías, el Señor ahí dice a su pueblo, en el texto que hemos leído: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos no son sus caminos. O sea, Dios nos enseña en este pasaje, hermanos, que aún nosotros como cristianos, porque este texto va dirigido a su pueblo, va dirigido a los cristianos, aún nosotros como cristianos, por las inclinaciones que como seres humanos tenemos, muchas veces influenciadas por la cultura, por el entorno en que vivimos, el tiempo que nosotros hoy vivimos en este siglo XXI, pueda que esas inclinaciones estén orientadas o alineadas a lo que este mundo propone, en el consumismo, en el poder sobresalir, en el poder destacar, en el poder ser exitoso. Y estas tres cosas últimas que he mencionado, destacar, sobresalir, ser exitoso, no están mal. El punto es cuando lo ponemos como lo primero en nuestra vida. Y acá nuevamente en esta porción de la palabra nos encontramos con que la realidad es que los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros. Y no debemos por eso entristecernos, mucho menos lamentarnos, simplemente entender que todo deseo que nosotros tengamos en la vida como creyentes
debe ser primeramente pasado por el filtro de la voluntad de Dios. Porque en Dios están nuestros tiempos, amén. Él es el único que conoce el futuro. Él sabe ya lo que va a suceder el otro año, nosotros no. Nos imaginamos cómo será el 2020. Lo imaginamos promisorio. Esperamos que así sea y estamos trabajando por ello, pero solo Dios lo conoce. Ahora, pueda, hermanos, que si nuestras inclinaciones estén alineadas a lo que da el mundo más que a lo de Dios, tarde o temprano nos daremos cuenta como que no podemos lograr eso que nos hemos propuesto. Como que al parecer el cielo no está del todo abierto a esas iniciativas. Y es justamente por eso, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Ahora, la realidad de lo que buscamos fácilmente la podemos identificar a través de los propósitos personales que nos ponemos, los propósitos que hemos establecido. Y es que los propósitos salen de lo profundo del corazón. Los propósitos vienen de nuestro interior, pero son tremendamente reveladores de lo que está dentro nuestro. Antes de continuar, déjeme decirle, como cristianos debemos ser gente de propósito. Ya el Hijo de Dios no puede vivir como a la aventura en esta vida. Ya no podemos ir como dando tumbos y viendo lo que la vida nos depara, y si nos va bien, pues qué bueno, y si no nos va tan bien, pues ni modo. Porque Dios es un Dios de propósitos. Nosotros debemos serlo. Usted y yo fuimos creados con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Adorar a Dios. No es simplemente vivir, crecer, reproducirse y morir. Usted y yo tenemos un propósito en la vida. Por ende, también en nuestros días debemos buscar ser gente de propósitos. No importa si somos solteros o casados, si somos hijos o padres, si estamos todavía como dependiendo de nuestros padres o ya somos independientes, pero debemos ser gente de propósito. Y créanme, en el mundo encontraremos personas que van en el día a día pasándola. Y no debiera extrañarnos eso, pero entre nosotros como cristianos no debiera ser una constante. El que haya gente que no sabe lo que viene para su futuro, en que esté estudiando esperando salir bien, en que está sacando una carrera profesional, el que está intentando trabajar en algo, a ver qué es lo que sale. Realmente esas no son conductas o formas de pensar apropiadas para el ser humano. Ahora, volviendo a lo de los propósitos, como digo, estamos terminando este año y viene el 2020. Debiéramos ya tener nuestros propósitos. Debiéramos ya pensar en lo que nos propondremos lograr, porque vamos a vivir en el 2020. Primeramente Dios. Amemos la vida. Vivimos en un mundo en crisis, en un país en crisis, pero nosotros estamos en Cristo. Y el que esté en Cristo, hermano, verá días buenos. El que permanece en Él verá días buenos. Pero nuestros propósitos pueden ser variados, así como son las personas que se lo proponen. Cada cabeza es un mundo. Y encontramos entre los más populares leer más, bajar de peso, ser mejores vecinos, ser mejores esposos, ser mejores padres, dedicar más tiempo a nuestras familias. Probablemente hemos tenido hábitos de trabajo que han ido en detrimento de nuestro tiempo en casa. Y nos hemos dado cuenta de eso y nos proponemos ser personas más de hogar. Si somos padres, nos hemos propuesto ser padres que no sean ausentes, que sus hijos puedan verlos ahí en casa como un referente, no solo de ayuda en el hogar, pero también para un consejo, para una compañía. Otros dedicarán su tiempo a ganar más dinero, a conseguir un trabajo mejor. Algunos quizás se propongan trabajar, porque pasó el año y no hubo nada.
Caían ahí 2 que 3 cosas, pero en general no fue un año de trabajo. Y es un buen propósito. Es más, todo lo que le he mencionado, desde leer, bajar de peso, proponerse estudiar, ser mejor persona, son buenos propósitos. Otros se centran en lo material. Yo este año que viene voy a comprar un carro. Yo este año que viene voy a comprar una moto. Yo este año que viene tendré mi casa propia. Son buenos propósitos, ¿cierto? Pero cuando esto, hermanos, va en contra o va como en detrimento del tiempo o de buscar lo que Dios quiere en nuestras vidas y nos absorberá lo material, es ahí que estamos en un error. Porque puedan ser buenos según el mundo, pueda ser bueno según nosotros, elaborar nuestro plan. Y yo le insto a que usted sea gente de propósito, pero más allá que solo quedarse con algo escrito o en su mente, hay que presentarlo delante de Dios. Y hay que decirle: Dios, estos son mis planes, pero no solo para que me firmes de visto bueno, como muchos quisiéramos. Pero tenemos miedo de que los planes que tenemos Dios los tome y los destruya. Pero ¿saben por qué sucede eso? Porque muchos tenemos ignorancia de lo que Dios tiene para nosotros. Y creemos que si le entregamos nuestros planes a Dios, pueda que nos dé algo aburrido, algo tedioso o algo con lo que no estemos satisfechos. Pero los planes de Dios son siempre planes de bien. Son siempre planes de paz. Como le dijo Dios a su pueblo mientras estaba en cautiverio: mis planes, mis pensamientos son de bien y no de mal. ¿Recuerda esa porción? Jeremías capítulo 29 y versículo 11. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Y si bien, hermanos, esa porción fue dada específicamente al pueblo de Israel, Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado, y esos planes o esos pensamientos de paz que están descritos en Jeremías 29:11 también son planes para nosotros. Dios quiere darle paz a usted. Dios quiere darle gozo. Dios quiere darle contentamiento. Dios quiere darle sustento. Pero son los planes de Él. Los planes de nosotros puedan ser buenos según nosotros, pero según Él, ¿cuál es nuestra prioridad? Y sepan, los propósitos de Dios desde el principio serán de gran bendición. Pueda que según nosotros los primeros días, por las cosas que nos proponemos hacer, no sea de mucho éxito, sea de siembra y sea de lágrimas, y así es el proceso humano. Pero en Dios, desde el momento que Él desata su bendición, será abundante. Si usted desea los propósitos de Dios, créame, los verá en su vida y los verá en abundancia, porque los planes de Él son de paz. El Señor asegura en los Salmos: si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y habría vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Salmo 81:13. ¿Cuáles son los propósitos de Dios para nosotros? Como para que lo pongamos como las cosas más importantes para el 2020. Vaya conmigo a Salmo capítulo 119 o al Salmo 119 y versículo 33. Salmo 119, versículo 33 al 42. Dice la palabra del Señor: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confírmame tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia.
Venga a mí tu misericordia, Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Observe aquí los propósitos que se ha puesto el salmista, porque estos son propósitos que nosotros también podemos tomar para nosotros. Número 1, y está en el verso 33, la petición de ser instruido en la palabra. Cuando él dice, enséñame Jehová el camino de tus estatutos. Y empiezo con esta que es la más difícil. ¿Sabe por qué? Porque como seres humanos también pueda que lleguemos a albergar el pensamiento de que no necesitamos instrucción de nadie. Que si el niño, que si el jovencito es bueno en sus estudios y sobresale, pueda que en algún momento crea que es por sus méritos. Y el esfuerzo de sus padres o la intención de sus maestros porque destaque queda a un lado. Y de pronto dice, yo no necesito que nadie me diga, yo agarro las cosas rápido. O si obtuvimos práctica en algún negocio y somos exitosos, pronto podemos llegar a decir, yo puedo enseñarles a otros, a mí no necesito que me digan lo que tengo que hacer. Eso es un pensamiento muy común entre el ser humano, pero el creyente también pueda llegar a tener lamentablemente ese pensar. Acá encontramos a un hombre que le dice, Señor, instrúyeme en tu palabra. El padre de familia puede llegar a decir, a mí no necesito que me digan cómo debo criar a mis hijos. Y eso, hermanos, se muestra en diferentes formas. Se le invita a un evento de matrimonio, se le invita a una charla, a una escuela para padres. Alguien puede decir, yo no necesito que me digan cómo tratar a mi esposa, yo no necesito que me digan cómo ser feliz en el matrimonio. Esos pensamientos deben cambiar en el cristiano. Debemos ser gente enseñable, amén. Debemos tener ese espíritu enseñable toda la vida, no solo para salir del colegio, no solo para graduarnos de la universidad, no solo para algún estudio que hagamos en lo profesional. En todo aspecto debemos ser enseñables y con mucha más razón para con Dios. Usted y yo venimos a la iglesia y nuestro propósito principal debe ser instruidos en la palabra. Ese propósito elogió Cristo cuando allá estaba María y Marta recibiendo su visita en casa, y una de ellas, María, decidió quedarse a los pies de Jesús. Marta viene y le dice, ¿no ves que mi hermana no me ayuda? ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Esta mujer ha escogido lo mejor. No es el activismo, mis hermanos, porque puede ser que la animosidad, el voluntariado nos motive incluso a servir en la iglesia, pero antes hay que ser instruidos en la palabra. Antes debemos venir delante de Jesús y decirle, instrúyeme en tus caminos. Primero de Samuel capítulo 15 y verso 22. Este profeta llamado Samuel le dice, ¿se complace Jehová en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Si somos instruidos en la palabra, por ende vamos a obedecer. La instrucción es lo primero que los necios desprecian. Proverbios 1:7 así lo dice. Mas los cristianos no debemos ser así. No debemos despreciar toda iniciativa que la iglesia hace para instruirnos en la palabra. Programa de discipulado integral, instituto bíblico. No lo despreciemos, porque estamos llamados a ser instruidos en la palabra. Y como niños recién nacidos, desear esa leche. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche, esa enseñanza espiritual. Y ese es el propósito de las Escrituras, mi hermano. Ese es el propósito por lo cual tenemos esto en la mano. Ese es el propósito por el cual leemos, para ser instruidos. Número 2, la petición de ser entendido en la palabra. Mire qué propósitos más hermosos estaba poniendo este hombre. 1, la petición de ser instruido. 2, la petición de ser entendido. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón.
La parte más importante de la enseñanza de la palabra es la valoración que usted haga de aplicación a su vida. Porque de nada sirve que aquí estemos, amén, aleluya, y lo leamos y asintamos, cierto, pero si no lo vamos a aplicar, si prácticamente no lo llevaremos a la práctica lo que aquí escuchamos. De los reclamos más fuertes de los profetas no era la falta de conocimiento, era la falta de entendimiento. Oseas capítulo 8 y versículo 12. Vean el reclamo que el Señor hace. Oseas capítulo 8. Y versículo 12. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Porque saben, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, no solo para comprender la palabra, sino también para llevarla a la práctica. Pero si solo las venimos a escuchar acá y quererlas entender en lo humano, en lo racional, no lo vamos a lograr, mis hermanos. No vamos a poder comprenderlas, porque esto necesita la ayuda y la guianza del Espíritu Santo. Necesita el corazón abierto, necesita la fe, para que no tengamos la ley por cosa extraña. Cristo mismo en Marcos capítulo 7 y versículo 8 también recrimina a los discípulos por la falta de entendimiento. Marcos 7, 18. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? Y sabe, esta semana aprendí una frase, espero decirla bien, hermano Luis, que lo que no se entiende no se puede visualizar, ¿verdad? Lo que no se logra entender, comprender, no se va a poder visualizar. Y si usted los propósitos de Dios los pone para su vida, le pide entender su mandato, su voluntad, usted va a ver días buenos. ¿Quién quiere ver días buenos? Abra su entendimiento al Señor. Abra su entendimiento. Romanos 12:2. Lo que debe ser renovado en nosotros es el entendimiento. Renovaos en vuestro entendimiento. Una de las actividades centrales de Satanás es cegar el entendimiento. Es poner una venda, y así como el hombre sin Dios tiene esa venda y no le ha resplandecido la luz de Cristo, muchos cristianos también podemos tener cierta ceguera y no poder entender los planes de Dios. Como les digo hasta hoy, quizá en nuestra vida cristiana, muchos años han pasado ya, pero si no hemos abierto el entendimiento, no vamos a ver lo mejor de Dios. No vamos a ver lo que Él tiene para nosotros de forma plena, de forma abundante, porque nuestro entendimiento no ha sido abierto. Número 3, la petición o el propósito de ser dirigido por la palabra. Cuando el salmista dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Otra dificultad que tenemos, y sobre todo los hombres, no nos gusta ser dirigidos. No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. No nos gusta escuchar enseñanza de alguien que aunque diga yo ya pasé por eso, que alguien diga yo ya estuve ahí, o simplemente en nombre del Señor nos hable para ser guiados, muchas veces no nos dejamos guiar. Y la invitación está, hombres a la puerta todos los lunes a las 6:30, para ser guiados, para ser instruidos. Y todo llamado que se nos hace a ser guiados en la palabra, a ser dirigidos en ella, hermanos, abracémosla. Porque la Escritura dice en Santiago 1:22 que no vivir en la obediencia práctica sería un terrible engaño. ¿Quiere leerlo conmigo? Santiago capítulo 1 y versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. En este momento estamos como oidores, amén. ¿Escucha usted la palabra? Usted está oyendo la palabra, ya somos oidores, pero no nos quedemos ahí. Qué bueno que usted vino a la iglesia, qué bueno que apartó este tiempo y está aquí en medio nuestro, disfrútelo. Nosotros también disfrutamos de verlo, pero no se conforme con venir a oír. No crea que lo que Dios quiere es que usted sea expuesto a la palabra y con eso es suficiente.
Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Permita, hermano, ser dirigido por Dios. Permítase ser dirigido por la palabra. Si le parece cosa extraña aún, si siente que lo que habla el pastor, el predicador, no lo entiende, no lo capta, pida la ayuda del Espíritu Santo. Enséñame, Dios, cómo llevar a la práctica esto, porque yo no me quiero engañar a mí mismo. Yo quiero ser hacedor de la palabra. Colosenses capítulo 3 y verso 16. Porque el conocimiento de la palabra, hermanos, y el discernimiento de ella, el entendimiento, nos debe guiar a que la palabra more en nosotros. Colosenses capítulo 3 y verso 16. La palabra de Cristo, mire cómo dice, more en abundancia en vosotros. ¿Qué es morar aquí? Que se asiente la palabra en usted. ¿Cuántas prédicas ha escuchado este año? Por radio, por televisión, por internet, podcast y todo ahora eso de la tecnología que se abre también para la predicación de la palabra, acá estando presentes en una célula, en un culto propiamente de hombres o de mujeres. Tanta exposición que tenemos hoy a la palabra, hermanos. Pero créame, debe morar en nosotros. Que la Biblia more en usted. Debe conocerla primero, y el domingo anterior se ha celebrado una vez más en esta iglesia, ¿el qué? ¿Qué se celebró? El Día de la Biblia. ¿Cuántos adquirieron una Biblia? ¿Cuántos se acercaron ahí a ver si podían renovar la espada que andan en este momento? Bueno, todavía puede hacerlo. Pero sabe, más allá de que solo la tenga en físico, la Biblia debe morar en usted. Que se le note, que pueda mostrar con sus acciones que Cristo y su palabra vive en usted. Sabría que no sería un mensaje de muchos amenes, pero aún así me arriesgué. Debe resultar el gobierno de Dios y de su palabra en nuestras vidas el hecho que la conozcamos tanto. Porque algunos desde niños, y digo algunos porque así ha sido conmigo, desde niños conocemos muchos textos bíblicos y participamos en esgrimas y en concursos de quién sabe más Biblia, y algunos repetimos salmos enteros de memoria, y muchos de esos recetándoselos a los demás, porque para eso sí somos expertos, ¿verdad? Recetarle la Biblia a los demás, y somos bien bíblicos. Pero ¿cuánto de nosotros primero eso nos predica? ¿Cuánto de esto a mí me tiene que enseñar primero para yo poderlo dar a otros? Porque sí, Dios nos manda a hablar de su palabra, Dios nos manda a dar a conocer su voluntad, pero no lo pongamos como que solo es para ti y no es para mí, porque todos debemos ser dirigidos en la palabra. Entonces, ¿qué está pidiendo aquí el salmista? Que la palabra de Dios se vuelva un estilo de vida. No la religión evangélica como estilo de vida. No simplemente la liturgia y las normas de una religión. Es la palabra de Dios que se haga vida en usted. Porque nosotros no somos simples practicantes de una religión. Para el mundo sí. El mundo nos va a catalogar, pero entre nosotros ni debemos vernos, ni mucho menos querer ser practicantes de una religión. Lo que queremos hacer es que la Biblia se haga vida en nosotros. Amén. Lo que queremos hacer es que la Biblia cada día se muestre en las acciones. Número 4, el propósito de ser orientado en la palabra. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Miren qué extraordinario propósito, que el corazón sea inclinado a la palabra de Dios. Pero ¿a qué ha sido inclinado nuestro corazón en este año? ¿Han sido para las cosas de Dios? ¿Nos hemos congregado más en este año? ¿Nos hemos involucrado en servir en este año? ¿Hemos puesto a la disposición de Dios y de la iglesia nuestra casa para que ahí se predique la palabra? Mis habilidades como maestro, como alguien que puede enseñar para poder guiar a otros en el conocimiento de la palabra. Porque algunos este año pareciera que el corazón se les ha inclinado más al trabajo. Y si salió un trabajo el domingo, pues gracias a Dios, dicen, y ya no vienen. Sí, gracias a Dios porque hay una entrada más de dinero, pero eso fue a costa de congregarse usted. Y ya no se le ve. Prácticamente ya no lo vemos en la semana, porque solo pasa trabajando. Qué bueno es que hay trabajo, mis hermanos. Pero si eso va a ser
para dejarnos de congregar, pensémoslo bien. Porque el corazón debe estar inclinado, debe estar orientado a Dios y su palabra. Eso es lo primero. Ese fue el mandato de Jesús. Buscad primeramente el reino de Dios. Israel en el Éxodo aún tenía su corazón orientado a Egipto. Números 11:5, en una de las tantas ocasiones, tantos encontronazos que tuvieron ahí como pueblo rebelde, nos encontramos con una queja de ellos, Números capítulo 11 y verso 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Observe usted cómo todavía, como hijos de Dios, podemos llegar a tener el corazón inclinado a las cosas del mundo. A los viajes, a los paseos, a la diversión, al ocio. Al poder emprender algo nuevo, cosa que como dije está bien, pero nunca que prime sobre Dios. Y número 5, la petición de ser guardado en la palabra. Aparta mis ojos para que no se fijen en cosas vanas. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. O sea, el salmista lo que busca acá es experimentar los beneficios de la palabra en su vida. Poder ver el efecto protector de la palabra. Hermano, la palabra de Dios lo puede proteger a usted, lo puede cuidar. Y no estoy diciendo que la vea como un amuleto. No estoy diciendo que la ponga en casa ahí para espantar los malos espíritus. Porque algunos la usan ahí, la abren. Salmo 91 dicen, aquí la voy a poner, cabal en la sala. Esto me va a espantar las malas vibras, ¿verdad? Porque algunos así hablan, hay creyentes que hablan de malas vibras todavía o de buenas vibras. Nosotros hablamos de bendición de Dios. Yo no hablo de buenas vibras, yo hablo de Dios le bendiga. Amén. Ni aún la palabra bendiciones, porque la palabra o la frase bendiciones, hasta el más pagano la usa ahora. Porque le está deseando algo bueno a usted y como bueno, bendición. Cuando usted dice Dios le bendiga, usted está hablando de quién es Él o la fuente de bendición y es Dios. Solo para que lo medite. La próxima vez que quiera decir bendiciones. Pero hermanos, la Biblia no es ningún amuleto. Ni para que lo ande en el carro. Como para que, bueno, van a ver la Biblia y los mañosos y no lo van a querer abrir. Con todo y Biblia se lo van a llevar el carro. Déjelo bien cerrado. Déjelo bien cerrado. Hermanos, la Biblia nos protege en nuestra mente y corazón. Mire hoy cómo el ataque del Islam, del gnosticismo y de toda una serie de corrientes que no es nada nuevo, simplemente que ha tomado notoriedad ahora. Pero todo eso busca incluso apartar al cristiano. No vemos ahí a alguien en el Facebook o lo que sea dando una entrevista y decir, yo antes era un alcohólico y ahora soy del Islam. No, dicen yo antes era un predicador, yo antes era un pastor bautista y ahora estoy en el Islam. ¿Por qué? Porque Satanás lo que busca es minar al que está en la verdad. Entonces la Biblia debe guardarnos, pero debemos conocerla, debemos entenderla, debemos ser instruidos de ella, entonces ese efecto protector estará. Y en último lugar, la petición de experimentar la vida de la palabra. El salmista cuando dice, he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Y termina con esta frase que ya debiera ser común en nosotros, avívame en tu camino. Avivamiento, hemos hablado sobre avivamiento, mis hermanos. Y seguiremos hablando sobre avivamiento, porque el propósito principal en nuestra vida es que seamos avivados. Dígale que está a la par, avivá, pero en el Señor. No lo tome como ofensa, por favor, porque en el mundo es una ofensa, ¿verdad? Me estás diciendo, no, avive en el Señor. Hermanos, el salmista está pidiendo una vida de continuo avivamiento. Note usted entonces de las cosas más importantes para el 2020. Qué bueno es que ya se haya propuesto lograr o hacer varias cosas. Y está bien, seamos gente de propósito, pero lo más importante es el reino de Dios. Note usted lo que este hombre que escribió este salmo se proponía, como para tomarlo usted en su vida. Número 1, ser instruido en la palabra. Ame la instrucción en la palabra.
Número 2, entienda la palabra, sea entendido de lo que Dios le está diciendo. Número 3, déjese guiar, déjese dirigir por la palabra. Y número 4, sea orientado en ella, para luego ser guardado en la palabra y luego experimentar la vida de ella. Avívame en tu camino. Estemos de pie.